Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada agradecer su tiempo para esta charla. Es enfocada acerca de la seguridad dentro del transporte público. Antes de iniciar también con ella, me gustaría comentarles que esta charla va a ser grabada por motivos académicos. Se tiene que subir a la plataforma de YouTube porque el link se debe de presentar el profesor. Entonces esta es nuestra forma de evaluación. Entonces, si tiene alguien algún problema, nos gustaría saberlo, si podemos o no grabarlos también. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy nos encontramos en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Somos alrededor de 6-7 personas. Por algunos hechos externos a nosotros como estudiantes, a la institución, pues representantes del sector público no pudieron venir. No contestaron, no simplemente dijeron que por agenda no podían venir al encuentro. Entonces agradecemos a la academia que nos viene a apoyar y al sector público y al sector privado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Introduciendo un poco el contexto de esta mesa de diálogo, que la temática es el transporte público y la seguridad en el transporte público. Bueno, en Puebla aproximadamente el 70% de la población utiliza este servicio y también a nivel nacional es considerado el segundo lugar más peligroso o más riesgoso en el espacio público. El 73.1% de la población lo considera así. Entonces buscamos que esta mesa de diálogo construya un diálogo que llegue o aporte soluciones para como generar un contexto más seguro en el transporte público. Okay. Presentamos a nuestros invitados. Tenemos representando a la sociedad civil a Carla Rojas Lozada, usuario diario de transporte público. Muchas gracias por venir, Carla. Representando a la academia tenemos a la doctora en Derecho Juliana Vivar. Muchísimas gracias por participar. Y igualmente representando a la academia a la doctora en Desarrollo Económico Patricia Reina Ontiveros. Muchísimas gracias por venir. Y representando al sector privado, el representante de una concesionaria de transporte, José Antonio Sánchez Reyes. Muchísimas gracias. Bueno, comenzando con esta mesa de diálogo, recordando que el servicio de transporte público no solamente se integra por camiones, taxis, metrobús, sino también algunos otros servicios como bicicletas públicas, incluso la gente que transita por las calles es parte de una forma en cómo nos podemos desplazar de un lugar a otro en el espacio público. De acuerdo a su experiencia en la seguridad o inseguridad del transporte público, ¿cuáles son las diferentes maneras en que una persona puede sentirse insegura al abordar el transporte? ¿Quiere comenzar? Sí, claro, efectivamente sí hemos visto actualmente muchas noticias que nos impactan en este aspecto, sobre todo por lo que comentabas, el hecho en que el 70% de la población pues usa el servicio público y entendiendo las leyes como tal, ¿no? El transporte público sí efectivamente no lo ponen en el sentido y en el contexto de taxi, etcétera, ¿no? Pero en esto que tú comentas del uso de la bicicleta y demás, en donde pues todavía es más inseguro trasladarse de esa forma, pues ocurren muchos accidentes al respecto y creo que la situación aquí es la falta de conciencia que tenemos todas las personas, tanto los transeúntes, quienes usan el transporte, quienes manejan, quienes no miden como tal las consecuencias que puede traer eso y obviamente que pues la consecuencia es fatal, ¿no? Y hasta incluso delictiva, en donde no solamente, bueno, las sanciones se generan o no, pero aparte de ello lo que vimos también recientemente, la parte de los linchamientos y que seguimos viendo, ¿no? En la cuestión incluso de los robos que se cometen en ese sentido. Entonces sí es un tema totalmente preocupante, pero más debería de serlo en las políticas públicas que deben emplearse para efecto de hacer conciencia en la población sobre ello. Por ejemplo, doctora Reina, usted es doctora en Desarrollo Económico. En muchos países primermundistas, uno de los valores principales, una de las principales cosas que uno se da cuenta cuando va a esos países es que la red de transporte público está bien articulada, está bien administrada hasta cierto punto y te da esa confianza.
¿En qué impacta tener un transporte público eficiente y seguro al desarrollo de las zonas, por ejemplo, de la zona conurbada de Puebla o la zona metropolitana? Totalmente, es un impacto total. Mira, el transporte público, el transporte en general, entra dentro de la categoría de servicios públicos. El servicio público es una facultad que tiene el Estado expresamente conferida. El transporte y la seguridad pública son cuestiones que están hasta constitucionalmente encomendadas, en principio, al Poder Ejecutivo. Y de ahí se desplazan de manera, digamos, horizontal, hacia los estados y los municipios. No podemos desarticular servicio público y seguridad pública. Ambos son servicios públicos. La seguridad pública establecida en el artículo 21 y 20 de nuestra Constitución es de primer orden, es, digamos, el pilar en el que se sostiene el Estado, es una de sus facultades más importantes. Desde luego, la falta de seguridad pública, no seguridad nacional ni seguridad interior pública, esta falta de seguridad permea no solo en el transporte público, sino permea en todas las actividades económicas. Desde luego, el transporte público constituye la faceta terciaria de la cadena productiva, en donde se inserta precisamente la distribución y el transporte de las personas y las mercancías. Entonces, desde luego que la falta de seguridad pública contribuye a un desarrollo incipiente de manera económicamente, ¿verdad? Pero bueno, la falta de seguridad pública en el transporte, porque si también podemos separar el transporte y la seguridad pública. El transporte es bastante deficiente. Y entonces, si a eso le unamos falta de seguridad pública, pues tenemos ahí dos grandes compromisos estatales que no se han cumplido, o que se han cumplido muy mal los últimos 25, 30 años. Yo sí me gustaría aquí ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Esta falta de capacidad del Estado para responder ante dos de sus principales obligaciones, me parece que debe de crear en el ciudadano una conciencia, pero no una conciencia en relación a si el Estado, y no el Estado, porque cuando hablamos del Estado hablamos de otra cosa, si el gobierno está respondiendo a las grandes demandas que le son encomendadas por la legislación. Y bueno, ahora con respecto como a la concesionaria del sector privado, ¿cómo ustedes manejan esas deficiencias que se perciben en la seguridad en una ciudad para ofrecer un servicio como más integral, que el servicio que se esté brindando al usuario sea un poco más seguro, ¿no? Que el usuario confíe más en el servicio que ustedes están brindando? Pues, bueno, en mi caso yo trato de manejar tranquilo, a la velocidad, pero también muchas veces los usuarios te tocan el timbre o te dicen la parada ya cuando tú pasas. Digo, también que nos digan antes y con mucho gusto. Digo, también son muy groseros con nosotros, también nosotros tenemos que aguantarnos bastante de groserías, igual a los peatones, no se pasen en las líneas que son, nosotros también a veces no respetamos también los altos. Hay que tener conciencia de todos nosotros. Claro. Sobre este punto yo quiero apuntar algo. Es increíble que, por ejemplo, en el estado de Puebla, bueno, ya en otros estados, sí se pongan cámaras como una fuente de ingreso para el Estado, ¿no? Ciertamente es porque nos estamos pasando el límite de velocidad, pero igual que se instalan cámaras para esos efectos, se deberían instalar cámaras para contribuir a la seguridad, ¿no? Entonces aquí hay una contradicción muy fuerte. ¿Qué importa? ¿Qué importa más? ¿Qué ponderas más? Digamos, el ingreso económico o la vida de las personas y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, sí. ahí es un punto importante. Bueno, nosotros para manejar tenemos una licencia especial. A nosotros sí nos hacen cursos de todo, manejo, cómo manejar en defensa propia también, en la agresiva, y no sé, muchas veces creen que por tener una licencia ya es manejar, ¿no? Subirse al carro y manejar, la verdad es muy cariñoso. Les dan la licencia como para, en serio. Y en
en su servicio, por ejemplo, en los autobuses que tienen, ¿qué tipo de no sé, normas o políticas tienen de seguridad? ¿Tienen cámaras, por ejemplo, protocolos? Ahorita nosotros ya nos están metiendo cámaras, GPS, bueno, tenemos que andar bien uniformados ya. Pues de hecho es una multa si no traemos el uniforme también. Okay. Bueno, checan cada ratito dónde nos paramos, dónde estamos, todo. Okay. Y por ejemplo, la inversión que se hace dentro de las unidades, ¿esa la hace la concesionaria o reciben apoyo del gobierno? No, la hace una empresa. La empresa. La empresa. Ok. ¿Y conoces un poco acerca de las políticas que el sector público le establece a la concesionaria, como los criterios mínimos de seguridad que deben de tener? Desconozco un poco de eso. Sé nada más que nosotros tenemos que andar a una velocidad máxima de 60, la mínima de 40. Pero muchas veces no se puede en la ciudad porque tú vas tranquilo y te van presionando desde atrás. Cualquier cosa, Claro. ¿no? La verdad. ¿Y dentro de tu trabajo has tenido algún tipo de percance de, no sé, por ejemplo, acerca de agresiones de género tipo sexual hacia alguna mujer, hacia algún hombre, que alguien se haya querido subir a robar? ¿Eso? Y de hecho, sí, bueno, yo transporto alumnos. Y los alumnos son muy groseros y luego ponen su música, la verdad, y van bailando, van diciéndose groserías. Híjole, las señoritas ahorita están muy desatadas, la verdad. ¿Y incidentes de un intento de asalto, por ejemplo? No, eso mismo. Eso no. De verbales de afuera hacia nosotros, sí. Y ya vienen estresados, vienen tarde. Entonces, Claro. Muchas gracias. Bueno, y con respecto al usuario, ¿tú haces uso constante del transporte público? Todos los días. ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de tu experiencia? ¿Cómo tú has experimentado el ser una usuaria de transporte público diario con respecto a la seguridad? ¿Qué tan segura te sientes usando? Bueno, estoy segura al 100%, ¿no? Tampoco me han pasado cosas como que me hayan asaltado. Solamente una vez me robaron el teléfono, pero no fue de, oye, dámelo, sino me lo sacaron de la mochila y ya yo no me di cuenta. Obviamente buscaron una distracción que fue empujarme y ya, pero de ahí en fuera que yo haya visto que sea un asalto en un camión, o sea, no me ha pasado. Sí es mi día a día andar en transporte público también, porque pues de la casa para acá. No me gusta mucho porque no es puntual, o sea, tienes que salir, si vives a 5 minutos tienes que salir media hora, 40 minutos antes, esperar a que pase y o sea, no me agrada tanto, pero pues lo tengo que usar también. Claro. ¿Y cómo tú percibes la seguridad en el transporte público? Y mencionas que nunca has tenido una experiencia de asalto o de violencia, pero más allá de eso, ¿qué consideras importante para que tu entorno en el transporte sea seguro? Okay. Bueno, una, que los choferes no metan tanta gente, porque a veces en serio vas hasta la mitad del cuerpo afuera, un pie adentro agarrándote, o sea, en serio es exceso ya de gente dentro del camión. Van haciendo carreritas también luego, o aceleran más de la velocidad que es, frenan muy feo, bueno. Yo creo que más que nada también es el que vaya sobrecargado, entonces imagínate un accidente, de las personas que van afuera ya pues, obviamente saldrían volando o van en el teléfono también, ni siquiera, o sea, realmente pues volteas rápido, pero ellos no, tardan mucho tiempo viendo en el teléfono y se siguen. Sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también, que sí viene adentro del camión, si ves este usuario usando el teléfono, repórtalo, pero pues también yo creo que nosotros como usuarios no los reportamos. Entonces ahí no puede ser un cambio si tampoco así pones de tu parte y no reportas. Claro. Por ejemplo, las decisiones que toma el gobierno usualmente la sociedad se queja de que no las toman basadas en lo que la gente necesita, sino más bien en su interés, como lo que decía usted, o sea, ¿qué es más importante? Si sacarle la infracción o la seguridad, ¿no? Y por ejemplo, el caso más obvio es aquí en la Tliscaya, los semáforos inteligentes que tienen cámaras para todos los carriles, pero pues realmente a quién beneficia, ¿no? Entonces, bajo esta lógica de las decisiones del gobierno,
¿Ustedes creen que las decisiones que está tomando este gobierno, no sé, por ejemplo, de poner botones de pánico o de, no sé, poner cámaras o delimitar, o sea, no tener tan bien delimitadas las paradas donde se debe de cargar pasaje, sean acertadas, o qué es lo que les hace falta para tomar estas decisiones? Porque pues muchas veces nosotros nos quejamos, pero no tenemos forma de cómo retroalimentar al gobierno. Claro, mira, yo insisto, el servicio público es una de las tareas fundamentales del Estado, fundamental. Y hablo de cualquier servicio público, hablo del servicio público del transporte, el servicio público de la banca, el servicio público. Ok, entonces, al ser el servicio público de primer orden, una tarea esencial del Estado, el Estado tendría que hacer desde una planeación estratégica. El servicio tendría que incluir, por supuesto, medidas de seguridad, no solo medidas de seguridad en cuanto a asaltos o en cuanto a violencia dentro de los autobuses o taxis, que eso es muy importante, pero eso es un punto. También tendría que, digamos, controlar las medidas de seguridad en cuanto a cómo manejan, el tope el límite que debe de tener de pasajeros cada unidad, cuáles son las paradas reglamentarias, los horarios. ¿Qué ocurre? Este servicio generalmente es concesionado, y al ser concesionado es el Estado quien tiene que ofrecer dentro de estos contratos de concesión todos los digamos, los requisitos básicos para que la ciudadanía pudiera transportarse seguro. Y vuelvo a repetir, no solo seguro de asaltos, no solo seguro, sino en todos los aspectos que incluye la seguridad. Desde que te bajan en un hoyo hasta que te asaltan, ¿no? Sí, claro. Entonces, desde luego, si es la ciudadanía quien tendría, desafortunadamente, no es la ciudadanía, es decir, no tendría que ser el camino, pero ahora sí es la ciudadanía quien tiene que reclamar que esto se haga solo conforme a derecho. No necesitamos implementar y crear leyes nuevas, ni crear organismos nuevos, porque todo está, nada más hacerlo conforme a derecho. Y para apoyar esta idea, definitivamente sí, es decir, las leyes ahí están y no es el problema. La cuestión es el desconocimiento. Ahora también, bueno, culpan al ciudadano de que no conoce la ley. Sin embargo, ¿qué ha hecho el gobierno para que conozca esa ley? Por eso insisto también en la parte de la conciencia, no solo en el respeto a la ley, sino también como ciudadanos, ¿no? Si ahora también el que ejerce el derecho es el ciudadano y lo exige como tal, ahora es el gobierno quien debe escucharlo, con lo que decían ustedes, bueno, si es suficiente o está atendiendo realmente lo que requiere el ciudadano. Creo que no, creo que definitivamente no se está haciendo en ese sentido, ni el mismo gobierno respeta la ley, ¿no? Entonces ¿cómo va a ser que el ciudadano la respete? Y la única cuestión que hace es evidenciar que está haciendo algo. ¿Cómo? Pues haciendo este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor que pone una camarita, que pone un botón de pánico, etcétera, ¿no? Que poco abona a la solución verdadera, ¿no? O incluso más allá de eso, que solamente aplica sanciones o las aumenta en la ley, ¿no? Y que quien comete a lo mejor la infracción ni siquiera está enterado de que se aumentó la pena, ¿no? Ni tiene por qué conocerla, por supuesto, ¿no? Pero es una manera como que de evidenciar que está haciendo algo, pero que obviamente no es lo que requiere la sociedad, ¿no? Ni el peatón, ni el conductor, que tiene mucha responsabilidad, ¿no? Porque lleva un montón de gente y él mismo es el primero que está desprotegido, ¿no? El conductor. Entonces, claro, y en todas partes hay de todo, ¿no? Tanto hay peatones conscientes como no, también conductores, ¿no? Y también pasajeros que están conscientes y no, por ejemplo, el tipo de cuestiones de que si ponen la música muy en alto o incluso si van bailando, ¿no? En el autobús, pues tiene que frenar, ¿no? El conductor y se puede caer y una lesión o se puede morir la persona y demás. Entonces esa consecuencia no la hemos visto como ciudadanos y tampoco el gobierno la ha atendido como debe de ser. Y por ejemplo, a ustedes que todos los días están en este estrés, están en el tráfico de la gente, de que les hacen las paradas así súper cortas y tienen que orillarse. Por ejemplo, desde la lógica del gobierno, ¿qué les gustaría que implementaran para ustedes? O sea, ¿qué les haría más fácil a ustedes desde el gobierno y desde lo que has vivido y lo que han vivido tus compañeros para que ustedes tengan un mejor trabajo y ustedes puedan brindar un mejor servicio? Mira, eso de poner cámaras me agrada mucho, pero hay unos caminos ahorita que ya traen detectores de metales. Nosotros no sabemos si traen armas o no a los jóvenes, simplemente. La verdad sí está un poquito difícil para nosotros saber todo eso. Y no sabemos cómo actuar en caso de un asalto. O protegemos a nosotros mismos, o protegemos a los amigos, o protegemos a la almacén. Eso está muy complicado.
¿reciben algún tipo de capacitación o entrenamiento de algún tipo antes de, por ejemplo, no sé, el tipo de licencia que manejen? Si es conductor de, ¿qué tipo de licencia? Yo tengo licencia federal. Ah, ok, ajá. ¿Y hay algún tipo de capacitación una Sí. vez que recibes ya? Sí, nosotros sí tenemos capacitación. De hecho, nosotros nos dan el examen médico completo, Ok. de manejo de reversa, de frente, de conos. Si tú manejas de reversa con espejos y si tiras un cono, no te dan licencia. A nosotros no nos dan licencia. Ok. Tienes tres opciones. Bueno, tres opciones. Si la tiras, el primero no te la dan y tienes que volver a pagar. Y hasta que la pases, te cobran todo. Pero como mencionas, en caso de una situación de riesgo, no sabrías cómo actuar. ¿Tú consideras necesario, no sé, que también se brindara un tipo de entrenamiento o capacitación para saber qué hacer, ¿no? Tú que estás prestando un servicio a usuarios de transporte, ¿te gustaría saber, no sé, recibir ese tipo de entrenamiento? Mira, es que nosotros no nos permiten decir nada de cosas con las otras personas. Claro. Si a nosotros nos agreden, tenemos que estar callados. Y igual los jóvenes, si nos agreden, tenemos que estar callados. No nos podemos defender. Si nos defendemos es punto en contra y si no, también. La verdad. Por ejemplo, tú que utilizas todos los días el transporte público, creo que has vivido lo mismo que yo, igual que, como dices, van reventando, y luego las paradas están súper mal iluminadas. Igual la gente no respeta también, por ejemplo, está la parada y se estacionan en la parada, entonces pues el chofer quiere usar su parada y pues tiene que estacionarse en otro lado y también se provoca más tráfico, entonces pues ¿cómo le hacen ellos también si nosotros no respetamos? Por ejemplo, tú estarías dispuesta a caminar, no sé, 100 metros más, pero ir a una parada donde se concentre normalmente la gente y haya un policía y haya cámaras que te estén cuidando. Sí, la verdad, sí, porque hay paradas que están solas y la verdad sí da miedo, ¿no? Entonces, sí, la verdad preferiría caminar un poquito más, y una parada bien, donde haya más gente, un policía, donde te sientas más seguro también. Miss, por ejemplo, de las penas que tiene actualmente, no sé, algunos delitos, ¿cree conveniente que el subir las penas vaya a incrementar, no sé? Sí, de hecho en la cuestión penal es muy casuista, entonces conforme se van presentando los casos van aumentando las penas, desafortunadamente. Es como que la manera reactiva de atender las situaciones, pero se ha reflejado en las estadísticas que no ha reducido el índice delictivo y que incluso en el apartado del delito de robo, ¿no? El robo en transporte público tiene una agravante incluso, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que bueno, puede llegar a lo mejor en ese momento el policía y llevarse a la persona, o puede llegar después del linchamiento, ¿no? Que obviamente que la propia sociedad no se organiza para que haya eso. Uno, por el desconocimiento a lo mejor de que puede ser sancionada la persona, y obviamente la otra, ¿no? Que es la más atendida, es por la desconfianza que se tiene en las instituciones, que obviamente pues está evidenciado en eso, ¿no? En la justicia que realizan las personas de propia mano, precisamente para que se muestre, ¿no? De manera ejemplar lo que puede suceder si esto ocurre. Entonces, y no solamente es el único delito, ¿no? Podemos tener feminicidios, ¿no? Podemos tener muertes también de varones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha aumentado la pena, ¿no? en esos casos, pero no ha funcionado. Entonces, no es la manera de atender y, sin embargo, es la más recurrida tanto en los spots, ¿no? Propagandas y demás, como si fuera la solución cuando ya llevamos años con esta parte y no se atiende el verdadero problema. Bueno, y uno de los problemas es que también el Estado muchas veces no tiene la capacidad de resolver todos los casos que le llegan, entonces ahí hay que también empezar a tener atención, ¿no? Por ejemplo, usted comentaba de los... perdón, no sé si fue usted, pero lo voy a comentar. Por ejemplo, una propuesta de una candidata ahorita a gubernatura, que son, por ejemplo, el transporte naranja, que es como la iniciativa que quisieron poner de los vagones rosa dentro de la ruta, de la red urbana de transporte articulado.
¿cree que estas medidas tengan realmente el impacto que se necesita? Por ejemplo, como delimitar ciertos camiones especiales para, no sé, mujeres, niños y niñas. No sé, ¿usted piensa con respecto al desarrollo y a la demanda también. demanda? Podría funcionar, no es lo único, digamos, yo creo que esa es como una medida límite que impondrían antes de resolver muchas otras que deberían resolverse, ¿no? Por ejemplo, las paradas, los horarios, las cámaras, las policías que deben estar, todo esto es antes de separar a los pasajeros dentro de las unidades, ¿no? El transporte público es un problema muy grave, muy grave, que se tiene que resolver, pero no, en este momento las medidas límites pueden funcionar, pero primero hay que atender un chorro de cosas antes. ¿Usted qué sería lo primero que atendería? Sin duda las paradas, la seguridad en las paradas y las cámaras. Y desde ahí empezar a tomar, no sé, por ejemplo, poco a poco los camiones, o sea, meterles más, no sé, tecnología o comprar nuevas unidades, porque también muchas veces la inseguridad en el transporte público representa eso, ¿no? Que los camiones no están en buenas condiciones y luego tienen accidentes porque no tienen frenos o las llantas les fallan. Mira, yo voy a decir algo muy fuerte, pero pues así funciona. Las concesiones en nuestro país, desafortunadamente, deberían y son un buen negocio, ¿no? No las atiende el gobierno, las concesionan a particulares y el particular obtiene una ganancia. Lo que ocurre aquí, que la ganancia está repartida entre la ganancia que recibe el particular y la ganancia que tiene que entregar al gobierno, que es, digamos, la ganancia que establece el tope legal, pero aparte hay otra ganancia que tiene que entregar por abajo del agua. Y esto limita el servicio de manera muy importante. Si esa ganancia no existiera, si esa ganancia, esa repartición, digamos, del fruto del servicio no existiera, pues obviamente se utilizaría para mejorar. Claro. Entonces, bueno, ustedes digan de una lógica muy elemental, si yo tengo que concesionar un servicio supuestamente para darlo mejor y está funcionando de esa manera, es que algo está mal. Algo o mucho está mal. Entonces, bueno, vamos a revertir este tipo de concesiones, o bien vamos a revisar qué está pasando con los contratos de concesión, o vamos a revisar por qué está ocurriendo de esa manera, porque si yo concesiono un servicio y me lo están dando de la manera como me lo están dando, ahí están las estadísticas, pues entonces es muy transparente que algo está ocurriendo y que no es precisamente, digamos que no es una cuestión natural, sino que es una cuestión de distorsión de los recursos que se programan a través de ese servicio. Por ejemplo, ¿tú recibes un sueldo base y prestaciones o van saliendo como tus turnos? No, sí tengo un sueldo más las rutas que yo hago. Ok. Y por ejemplo, ¿tú ves mejor en comparación a los demás que trabajan por, no sé, comisión, por así decirlo, por lo que van a cobrar y aparte de lo que le van a dar al patrón? ¿Tú ves mejor tener un salario base y que te estén proporcionando estos tipos de beneficios que trae consigo un registro ante la ley? Sí, de hecho nosotros ya le metimos seguro, antes no teníamos seguro, antes estábamos desprotegidos en eso. Y, o sea, ¿tú te sientes más tranquilo? Sí, la verdad, por la gente que yo transporto, más tranquilo. O sea, ¿tiene seguro la unidad? La unidad y uno mismo. Ok. Sí. De hecho, yo tengo seguro de... Ustedes están asegurados al 100%. Dentro de mi vida. Claro, bueno, no nos olvidemos, el joven trabaja. Claro. Sí, claro. Es un servicio que nada tiene que ver con el servicio que ocurre de afuera, ¿no? Sí. Este servicio, es de primera, junto con el servicio de... Y de hecho yo he igual comentado así con conductores, ¿no? Que están por ejemplo dentro del TEC, pero que también han tenido experiencia fuera del TEC, y la verdad que es un premio también, ¿no? El hecho, porque la inseguridad, ¿no?, fuera es tremenda, ¿no? Como les decía, ¿no? Principalmente el conductor es el que recibe esos estragos. De hecho, estábamos viendo que uno de los
Es una pregunta interesante porque mencionaba que alrededor, un conductor más o menos alrededor en un día llega a tener como 3,000 pesos en efectivo. Entonces ese es como un incentivo para los asaltos. Nos cuestionábamos, ¿en verdad esto podría ser un incentivo? El hecho de cambiar tal vez el sistema de pago en efectivo a un prepago con tarjeta, ¿en verdad tendría un impacto significativo o es una idea que probablemente no funcionaría como lo esperábamos? ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que sí sería un cambio significativo, por supuesto. Para la seguridad pública, sí, por supuesto que sí. ¿Qué tan fácil se adaptaría la ciudadanía a este tipo de mecanismo de pago, ¿no? Obviamente tendrías que acudir a un tipo de máquina que fuera prepago para recargar tu tarjeta. ¿Cómo se adaptaría la ciudadanía a esta transición? En Ciudad de México ha funcionado. Sí, también aquí lo tenemos en Ruta, ¿no? También así, sí. Sí, o sea, en la ruta en la lineal te pagas con, o sea, recargas, pagas con la tarjeta. Sí. Y también en el que está pues toda la trisquera, también hay un ruta, entonces pagas con tu tarjeta. Y yo creo que les funciona bastante bien porque así el chofer no está distraído también en el cambio, quién le paga, quién no le paga. Entonces yo lo veo súper bien así. Claro, o sea, la Ciudad de México, como comentaban, es el más claro ejemplo, ¿no? Que unificaron el tipo de pago del metro y el Metrobús, y pues fue un éxito también en la recaudación de... Ese aspecto no vamos a decir que metros como que No, sí, claro. Pero bueno. Pero, por ejemplo, yo preguntaba lo del salario, porque muchas veces también eso es un factor que pone en riesgo la vida de la gente. Que el conductor está demasiado tiempo expuesto al estrés de estar en el tráfico, estar manejando, tener que llegar a cierta hora por ganar más dinero, pues también te representa un cansancio tanto físico como emocional, ¿no? Y también pues puede mermar tu desempeño. Entonces por eso te preguntaba si tú te sentías más seguro así. Sí, yo me siento más seguro así porque, bueno, yo en mi caso yo no tengo que entregar una vuelta, no tengo que pagar diésel, no tengo que... sí tengo más de 2 horas manejando, la verdad sí, ¿no? Pero es más tranquilo que andar correteándote por otros 100 pesos, 150. Por eso está el exceso de pasaje. Por ejemplo, tú como usuaria normalmente, la lógica de la sociedad civil, ¿qué te gustaría que el gobierno implementara? Porque muchas veces nada más nos quejamos y no proponemos. O sea, ¿a ti qué te gustaría que hiciera? Bueno, que las paradas fueran más seguras y que que el camión tenga un límite también de pasaje, ¿no? O sea, porque vas bien apretado, vas afuera, vas volando, que sí haya un límite, no sé, o que el camión tenga como una barrita y vaya contando las personas que entran y ya que marque cuando ya haya acabado el límite de personas o de pasajeros. Y pues también que hubiera cámaras o que los camiones estuvieran en mejor estado, porque los de ruta sí están bien, porque sí me he subido a esos, pero pues también nosotros como usuarios no los cuidamos, o sea, dejan su basura ahí adentro, tiran el café, el agua, o sea, los empiezan a rayar, entonces también eso afecta que el camión pues por dentro se vea feo realmente y no te da confianza. Exactamente, ¿no? Y también apoyando esa parte, pues sí, implementar reglas de seguridad, ¿no? Dentro del transporte, haciendo conciencia de que deben respetarse, ¿no? De lo contrario, bajarse, ¿no? O algo de tal manera que sí lo tengamos muy presente y que es algo muy serio entre nosotros, ¿no? Porque es cierto, ¿no? O sea, dejan ahí tirada la basura, ¿no? O igual, ¿no? Tiran el agua, el café y no importa, ¿no? No pasa nada, finalmente pues, alguien lo limpiará. Entonces no creamos esa conciencia también, pero sí ponen las reglas muy claras, ¿no? Dentro a lo mejor de la misma unidad. Ahí está, y si no respetas, adelante, ¿no? O te mantienes sentado porque es por tu propia seguridad, etcétera. Como que de cada persona, es decir, el peatón, el conductor, el usuario también, tener reglas muy claras para cada uno de ellos y concientizando de que es por su propia seguridad. Por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, ¿hay forma de realmente, no sé, presionar a las concesiones o a los concesionarios? Porque muchas veces, como decía, las concesiones se ven como para explotarlo y pues si tú eres usuario del servicio, eres un cliente, entonces tú como cliente puedes exigirles, pero realmente no sé si mandas un mensaje al número que dice ahí o reportas, no pasa nada. Entonces, ¿cómo con la ley podemos
exigirle más a los concesionarios? No, desde luego que hay, desde luego la ley delimita muy claramente cuáles son las obligaciones del concesionario. Yo creo que esto de llamar y llamar y llamar tendría que funcionar así. Desafortunadamente, ¿cuántos de nuestros gobernantes crees que usen el transporte público? Y está muy difícil que se enteren. Digo, sí oyen las cifras, desde luego, ¿no? Oyen las cifras, pero la realidad no la viven. Entonces, bueno, eso también es como, habrá que sí, a través de los contratos se tendría que revisar todas estas cuestiones, que los concesionarios tendrían que estar obligados a revisar, porque yo te doy a ti el contrato, porque eres digamos, en una lógica administrativa, eres el más apto para dar el servicio, entonces tendrías que cumplir con ciertos parámetros. Además es un negocio súper lucrativo. ¿Cuánta gente no se sube y se baja todos los días de una ruta a otra? Entonces al menos debería de estar ahí el control para mejorar las condiciones de las unidades. Y no lo comparas por... Bueno, para terminar, nos gustaría escuchar de cada uno. Bueno, de ti ya escuchamos la propuesta, pero de cada uno de ustedes, ¿cuál sería una propuesta por parte del gobierno que les gustaría que se implementara o que ven viable implementar en este momento? Porque también es un proceso largo, como mencionaba usted, doctora, para mejorar estas condiciones, ¿no? Miss Julie, ¿cuál sería para usted? Sí, atendiendo, y bueno, el lado totalmente contrario a la cuestión reactiva de aumentar las penas, insisto en mí porque me dedico a eso, ¿no? A crear conciencia para no llegar hasta allá, ¿no? Entonces creo que ha funcionado muy bien el hecho de la publicidad armoniosa entre los ciudadanos, ¿no? De cómo podemos estar mejor y cómo respetarnos también, y entonces en específico reglas, ¿no? De transporte público, atendiendo a las diferentes partes que lo atienden, ¿no? Claro. Y qué reglas debes respetar, y de lo contrario, bueno, si no lo respetas, pues hay una sanción, y a lo mejor, no sé, incluso el conductor puede bajar al peatón que no respetó la regla incluso, ¿no? A lo mejor, qué tan efectivo también, ¿no? Es el número telefónico también, el cual ponen allí para quejas y demás, pero la conciencia también de hasta dónde puede llegar el que tú no respetes, ¿no? Las reglas que te están imponiendo, ¿no? Que puede llegar hasta un robo, hasta tu propia muerte, ¿no? Incluso, entonces esa conciencia no la hemos tenido también, y son esas dos partes, ¿no? La conciencia de los delitos que se pueden generar, las sanciones que puedes tener, y de tu propia seguridad también, ¿no? Lo puedes atender ahí, ¿no? Y el respeto obviamente de las demás personas. Muchas gracias. Doctora Reina, usted. Mira, yo creo que deberíamos los ciudadanos aplicar también medidas reactivas. Esto no va a funcionar si los ciudadanos seguimos usando el transporte público. Si ya hubo en una ruta tantos asaltos, pues ya no uses esa ruta, pero no la uses, definitivamente no la uses. Yo sé que esto, lo digo muy fácil, es realmente un problema, pero la crisis de seguridad pública en nuestro país es vergonzosa. Es vergonzosa, y vemos ahorita todos los candidatos de campaña que prometen esta seguridad, ¿no? Y nos prometen maravillas. Yo creo que la parte ciudadana, reforzando un poco lo que dice la doctora Juliana, es importante, pero es mínima, porque, digamos, en tu casa también estás inseguro, y en tu casa respetas todas las reglas, o es un espacio totalmente íntimo, y también estás inseguro, y en la calle estás inseguro, y en el transporte estás inseguro, y en todas partes estás inseguro. Entonces, la parte ciudadana, digamos, como es importante, pero no es la más importante. Yo creo que los ciudadanos, igual que Estado, tendríamos que asumir una cuestión reactiva, no simplemente de civismo, ¿no? Porque el Estado, a estos niveles que ha llegado, el civismo pues ya no es lo más útil, digamos. Bueno, yo, pues, tener educación ya de todos, estar bien informados todos, nada más, de todo. Perfecto. Sí. O sea,
entiendo, porque también muchas veces depende de los otros conductores, no sé, de los otros de ruta, inclusive de los motociclistas y de los que utilizan bicicleta, puedan causar accidentes tanto para ellos como para los que van dentro de la velocidad. Entonces, Sí, no sé si se puede darle un curso a los que van empezando a manejar, porque como te digo, les dan la licencia como si nada. Muchos no dan licencia. Y por eso existe la corrupción también. claro, Es que no tengo licencia, no, por es para- hagan mi pago. Y es la mordida. ¿Quieres decir algo más? Carlos? Para la fe. Pues otra propuesta, si quieres. Como que debería hacer el gobierno Ajá. para asegurar o garantizar un entorno más seguro en el transporte. Bueno, yo creo que también darle un mejor ambiente de trabajo a los choferes, porque bueno, lo que yo he podido ver es que pues ya están muy cansados porque llevan muchas horas manejando, e incluso también me ha tocado ver que van manejando y van comiendo, no tienen como tiempo para eso, ¿no? Entonces van bien estresados, o traen ya mucha prisa porque ya va a acabar el turno y empiezan a acelerarle. Entonces yo creo que también un mejor ambiente de trabajo para ellos, ¿no? Perfecto. También, ¿tú quieres agregar algo? Bueno, pues nos queda más que agradecerles por su participación. Gracias por los comentarios respecto al tema. En verdad son muy útiles para el análisis que vamos a estar realizando en los siguientes días. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su participación. Y si quieren llevar galletitas, a ver.